Quiero invitarles que sin más vayamos a nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Me gustaría sugerir a los hermanos sugieres que cerremos esa puerta para evitar el movimiento de mucha gente atrás y estemos más concentrados. Gracias, hermano José Luis, por la oración. Estamos seguros que eso es la fuerza para comprender el mensaje de esta noche. Apocalipsis, vamos a estar en el capítulo 1. Esta mañana decíamos que la primera visión que tuvo Juan fue justamente la visión de Jesucristo glorificado. Fue la primera imagen, la primera impresión que recibió este anciano siervo del Señor en esa remota y lejana isla. Pero vamos a ver que en la forma misma en que se presentó Jesús, los títulos que usó Jesús, las referencias que usó Jesús, contienen un mensaje poderosísimo, que es el primer mensaje que recibe justamente Juan. Y por extensión, naturalmente, a los siervos de Cristo de todos los tiempos, a las iglesias. Mañana hablaremos de la iglesia, pero hoy quiero con ustedes reforzar este mensaje importante que trae Jesús para Juan. Dice en el versículo 12, cuando Juan se volteó para ver quién le hablaba, dice que se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra o su derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Gloria a Dios por eso. Ve usted el poder de este mensaje de Jesucristo. Si usted se dio cuenta, solo en ese verso 18 hay una reiteración tras otra a un mensaje en forma inversa o de otra manera, pero el mensaje está allí claro para nosotros: vida y muerte, sepulcro y muerte. El mensaje que Jesús está transmitiendo a Juan, un hombre anciano que de cualquier manera estaba pronto por también morir. El mensaje para un hombre que había visto morir masacrados a una gran cantidad de miembros de aquella iglesia. Un hombre que había sido testigo de cuántas familias habían quedado deshechas por el dolor, por el sufrimiento, porque al padre lo quemaron, porque quizá a uno de sus hijos lo destrozaron las fieras, porque a otro más lo descuartizaron los caballos. Quién sabe cuántas formas más de aniquilación, de exterminio, creados por esas mentes inspiradas por Satanás. Bajo el imperio romano, produjeron tanto derramamiento de sangre para la iglesia. Hermanos, el primer mensaje que tiene Apocalipsis, y está en todo el libro, desde el principio hasta el final, es el tema de la vida sobre la muerte. La vida sobre la muerte. La muerte es el enemigo formidable que hoy aterroriza a los seres humanos.
no nos gusta la muerte. ¿Cierto que no? No nos gusta la muerte. Y aunque pareciera algo natural y así, nos los han querido presentar los escépticos, los naturalistas, los evolucionistas, qué sé yo, nos han querido presentar la muerte como natural, hasta necesaria. Porque caramba, usted no puede ocupar espacio toda la vida, hay que darle lugar a otras especies, a otras personas. La muerte es parte de la vida, es un ciclo normal, así que la muerte tiene que ocurrir. La muerte para que la vida continúe. Y sin embargo, no nos acostumbramos a la muerte. Y yo estoy seguro que si uno de esos que dice que es necesaria la muerte, le dijera, mira, aquí está el elixir para que no te mueras nunca. Comprobado. Yo pienso que lo compraría. Aún una persona anciana, nosotros podemos decir, bueno, pero ya viviste bastante, ¿no? Pero un anciano de 80 años me decía, pastor, no quiero morir. No quiero morir. Y el mensaje que tiene el Apocalipsis para nosotros, se lo voy a mostrar en breve, vamos a estudiar eso. La muerte de la muerte. Porque hay una profecía que dice que la muerte va a morir. ¿Cómo es eso? Pues es la verdad, es la verdad. Frente a esa realidad tan dura, tan desgarradora, tan inexpugnable, el ser humano en todas las épocas se ha planteado soluciones a la muerte. Más allá del trabajo científico, de la búsqueda, de la prolongación de la vida, de la lucha contra los gérmenes, contra los virus, contra las enfermedades, más allá de eso, el hombre allá muy dentro de su conciencia ha luchado por imaginar un mundo sin muerte. Y gracias a ese deseo innato en el corazón del ser humano, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dice el libro de Eclesiastés. Fuimos creados para la vida, fuimos creados para no morir jamás. Por esa razón no nos podemos acostumbrar a ese hecho tan frío como es el de la muerte. Y merced a ese deseo profundo en el alma de nosotros, el enemigo de las almas se las ha ingeniado también para que alrededor de ese tema terrible de la muerte surjan doctrinas, filosofías, propuestas que tratan de enseñar que la muerte es posible derrotarla. Otros incluso han llegado a negar la muerte. Usted sabe, los que estudian psicología saben que hay algo que se llaman los mecanismos de defensa de la percepción humana. Cuando nosotros tenemos frente a nuestra experiencia situaciones que nos producen angustia, instintivamente, podríamos decirlo, nosotros creamos defensas contra esas situaciones angustiosas. Y una de esas defensas es la negación. Negamos que eso existe y tratamos de convencernos a nosotros mismos de que eso no es verdad, porque eso nos reduce la angustia. Entonces algunas personas han llegado a proponer y a desarrollar teorías bien elaboradas para negar la realidad de la muerte, uniéndose así sin quererlo con el primer gran mentiroso que estuvo sobre la tierra, que fue justamente Satanás. Vamos a ir al libro de Génesis un momento. Libro de Génesis, el capítulo 3. Si tiene algún amigo visitante a su lado, comparta la Biblia con él, por favor. Génesis, capítulo 3. En Génesis capítulo 3, el versículo 3, el versículo 2,
Génesis capítulo 3, verso 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo la serpiente? No moriréis. Al contrario, en lugar de morir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. O seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, en lugar de ustedes experimentar el final de la vida, en lugar de ustedes experimentar la aniquilación, lo que ustedes van a experimentar es una sublimación de su propia naturaleza. Van a experimentar una elevación en su experiencia personal. Van a ascender. Ese concepto que ya se describió en el libro de Génesis, en el mismo comienzo de la existencia humana, por boca del propio Satanás, quien asumió la forma o tomó el cuerpo de esta serpiente que se convirtió en la primer medium sobre la tierra, está en la base misma de muchas religiones orientales hoy para negar la muerte. Por ejemplo, la reencarnación. La reencarnación es una propuesta de aquellas religiones orientales para escapar a la angustia que produce la muerte. Y entonces ellos se han convencido a sí mismos de que realmente no es verdad la muerte, que el cuerpo queda allí, pero tú sigues viviendo, pero en otra forma. Asumes otro cuerpo. Los Hare Krishna, por ejemplo, creen eso firmemente. Usted sabe, los Hare Krishna, los practicantes de esta filosofía, no comen carne. Pero la razón por la que ellos no comen carne es porque ellos no quieren hacerle daño a ningún ser vivo, a ningún animal, porque me imagino que las plantas son seres vivos, igual las tienen que comer. Pero al menos los animales no les hacen daño. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si tú matas una gallina, en la próxima vida que tú vas a vivir, tú vas a ser la gallina. Y te van a quitar la cabeza. Y la gente se agarra el cuello y dice, yo no quiero comer gallina. Porque yo no quiero que en otra vida futura yo sea el animal. No tengo la literatura aquí para mostrárselas, pero en el año 98, cuando asistí a un congreso interreligioso acá en la Universidad Simón Bolívar, conocí unos jóvenes Hare Krishna y ellos me dieron varias de sus literaturas, pero usted sabe, son cosas que uno como que no son muy cómodas en la biblioteca y por allí las tiré alguna vez. Las guardé mucho tiempo. Hubiese querido tenerlas aquí para mostrarles la portada de una de las revistas de este movimiento Hare Krishna. Está un señor con cabeza de toro, cortándole la cabeza a un toro con cabeza de ser humano. Eso es para mostrar ellos lo que ellos creen que es cómo funciona la reencarnación, sujeto a la famosa ley del karma, que obliga a las almas a reencarnarse indefinidamente, buscando la superación del alma, del espíritu, hasta llegar a un nivel superior en el cual ya no necesitarás más reencarnaciones. Esa es una propuesta para ellos decir entonces, escapar de la angustia que produce la muerte. Pero si Jesucristo, si Dios dijo en su palabra, el día que ustedes pequen experimentarán la muerte, la reencarnación, ¿qué cosa es? Es una negación directa de la declaración de la palabra de Dios. La reencarnación es una propuesta satánica, porque es decirle, no vas a morir. ¿Sí me hago entender? No vas a morir, sino que vas a experimentar otra vida y otra vida y otra vida. ¿Cuál es el problema con la reencarnación también? Bueno, si no me fue tan bien en esta vida, voy a intentarlo en la otra. Sí, porque tengo varias oportunidades. Tengo varios cupos que no he agotado. Así que si no lo hice tan bien, la divinidad, o como ellos lo llamen, es tan buena que me va a permitir, después que me deshaga de este cuerpo, pasar a otra vida
con otro cuerpo, en otra familia, y entonces allí, bueno, voy a tener la oportunidad de corregir todo lo que en esta vida no pude corregir. Y esa posición definitivamente también contraría el plan de Dios y ha arruinado muchísimas almas. Porque si usted no aprovecha esta que es la única oportunidad, ¿qué le queda a usted, mi amigo? Lo próximo que usted va a hacer es abrir sus ojos, porque los va a abrir. En algún momento los va a abrir, pero para verse frente al tribunal de Cristo. Y usted se dará cuenta allí solamente entonces que la única oportunidad que tuvo en su vida la desperdició. Por eso es que nosotros tenemos que decirle a la gente que esta es su única oportunidad. No hay otra. No hay reencarnación posible. Es un engaño satánico. Es una manera humana o diabólica más bien de escapar o tratar de escapar a la realidad de la muerte. Algunas formas variadas, pero que tienen el mismo trasfondo, tienen que ver con la creencia de que después de deshacerme de este cuerpo, lo que nosotros llamamos muerte, bueno, no me voy a reencarnar, pero voy a pasar a otra vida. Digamos, voy a ver si lo hice bien, pues me iré directamente al cielo, sin escala. Si lo hice mal, muy mal, me espera un infierno de fuego, de no sé cuántas pailas arden en ese lugar. Si no lo hice tan mal, pero tampoco lo hice bien lo suficiente, entonces iré ¿a dónde? A un purgatorio, donde entonces después de pasar un tiempo allí, si me porto bien, si hago la tarea, si cumplo los horarios, entonces me pueden promover al cielo. De cualquier forma, esta es una propuesta que está en la misma línea de la otra. No hay muerte finalmente. Lo único que hago es pasar de un estado a otro. Lo único que hago es pasar de una experiencia a otro. De una dimensión, podríamos decirlo, a otra dimensión. Pero no muero. La experiencia de la muerte no existe allí. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Ciertamente morirás. Ciertamente. ¿Saben ustedes que es la primera proposición de Dios que aparece en su palabra? Ciertamente morirás si pecas. Es justamente por esa razón, por la fuerza del contenido de ese mensaje, que Satanás se ha empeñado en engañar a la gente y hacerle creer que realmente no se muere, sino que se pasa simplemente a una experiencia distinta en algún cielo, en algún lugar. Y la verdad es que para muchas personas resulta consolador pensar de esa manera. Bueno, mi abuelita, ella está bien allá donde está. Mi esposa, bueno, el Señor la tenga en su gloria. Pero qué cosa, fíjese usted, aunque pensamos que la muerte es simplemente el acercamiento a una experiencia como esa, igual no nos queremos morir. El sacerdote católico se acercó a la mesa, a la cama del moribundo, y queriendo consolarlo en un momento tan difícil, en su hora final, porque estaba desahuciado, moriría en asunto de horas, el sacerdote le decía: hijo mío, tenéis que consolaros con la esperanza de que vais a vivir en la presencia de vuestro Padre Celestial. De modo que no os afligéis, no os aflijáis, vais a vivir mejor. Pobre de nosotros, quedamos en este mundo oscuro, en este mundo de pecado, en este mundo de dolor. Vosotros vais a vivir en la presencia del Padre. Y el moribundo, queriendo escapar de la muerte, agarra las manos del sacerdote y le dice: Padre, cambiemos de lugar. No, hijo mío, el que le toca, le toca. Así que al que le toca, le toca. A ver, si es una experiencia tan buena, si es el pasaje directo a la patria celestial, porque no te quieres morir, deberíamos hacer un suicidio colectivo. Entonces parece que finalmente como que no creemos
esa mentira con que nos han engañado, como que el propio que la dice no la cree finalmente. Todos, de alguna manera, queremos escapar a esa experiencia tan terrible. ¿Saben ustedes que uno de los escritores de la Biblia que reflexionó mucho sobre la vida y la muerte fue el sabio Salomón? En el libro de Eclesiastés, Salomón escribió algunas cosas interesantes. Eclesiastés capítulo 9. Vean ustedes que tenemos que reconocer que lo que Salomón está diciendo aquí lo dice con un dejo de como de amargura. A él le parece que la vida es tan injusta. Versículo 2 del capítulo 9 de Eclesiastés dice Salomón: todo acontece de la misma manera. A todos. Un mismo suceso le ocurre al justo que al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, al que peca, al que jura, al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal, de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van ¿a dónde? ¿A dónde van? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿A girar en otro cuerpo, en otra vida? ¿A dónde se van? Dice, se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos, ¿qué saben? Nada, no tienen más paga, su memoria también es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En fin, y viene diciendo una cantidad de cosas. Salomón dice, esta es la vida que tienes. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado. Porque los muertos no saben nada. Su mente, sus emociones, sus pensamientos, todos mueren en el mismo momento en que el hálito de vida escapa del cuerpo, en el mismo momento en que la cadena de plata se quiebra, como decía él en un poema hermoso en el capítulo 12 de Eclesiastés. En ese momento cesa la existencia. No hay una experiencia más allá. Por eso, con justa razón decía Salomón al terminar su discurso en el versículo 13 del capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que hicimos en el tiempo que pasó entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Hermanos, qué solemne pensamiento es este. Un ciudadano americano decía, aquí en América, o Estados Unidos, como ellos le llaman América, hay dos cosas inevitables, Graciela: la muerte y los impuestos. Aquí nos las arreglamos con los impuestos, pero no con la muerte. Dos cosas inevitables: la muerte. Bueno, los impuestos decían ellos allá, y la muerte. No se puede soslayar, no se puede evitar, no se puede rehuir. De modo que frente a dos realidades inexpugnables, inmutables, inamovibles, como son el hecho de que naciste, obviamente, por eso estamos aquí, y el otro hecho tan cierto como es el de tu muerte, frente a esas dos realidades, tú y yo tenemos que reflexionar. ¿Qué haremos mientras tanto?
haremos mientras tanto? Pero ahora fíjate, aunque la palabra de Dios ciertamente describe la realidad de la muerte como algo inevitable, Romanos 6:23 dice claramente, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es la muerte. Ahora, los que por un lado niegan la muerte, otros por otro lado niegan la posibilidad de superar ese enemigo formidable. Hay otros que piensan, los más escépticos, mira, el mundo se acaba con tu muerte. No hay más nada que hacer, no hay más oportunidad, no hay nada que ver más allá. Goza, disfruta, bebe si quieres, fuma si te provoca, practica el sexo libertino si te da la gana, haz lo que tú quieras con esta vida, mi amigo, porque no hay vida eterna, no hay salvación, no hay Dios, no hay esperanza, no hay nada. La muerte termina con todo. La muerte acaba con toda la esperanza, la muerte acaba con toda gloria, la muerte acaba con todo. Pero no es así. La palabra de Dios tiene otra realidad para nosotros, los hijos de Dios. Quiero invitarles a ir al libro de Apocalipsis nuevamente. Nada más en el primer capítulo, la palabra de Dios me asegura, el mismo Señor Jesús dice, versículo 18 del capítulo 1, yo vivo aunque estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo, ¿qué cosa? Las llaves. ¿Sabe usted qué significa tener las llaves? La llave es símbolo de poder, símbolo de poder. Cuando Jesús le dice a Juan, mira Juan, yo tengo las llaves del sepulcro y de la muerte. Yo tengo poder sobre la muerte. Gloria a Dios por eso. ¿Saben ustedes, mis hermanos, cuando Jesucristo fundó su iglesia en Mateo 16:18? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. Así que aunque el pecado ha traído sobre nosotros la experiencia terrible de la muerte, y aunque Satanás está empeñado en arrojar temor, espanto sobre su iglesia, sobre los seguidores de Cristo, con la muerte, nosotros creemos en la palabra de Jesucristo que ha sido victorioso sobre la muerte. Me encanta leer pasajes tan hermosos como el que estamos leyendo y el que aparece en lugares como el libro de Apocalipsis, también el capítulo final, el capítulo 22. Dice el capítulo 22, el versículo 16 en adelante. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué es lo que ofrece el Señor Jesús para sus hijos? Vida. Y usted va a notar, no tenemos tiempo para ver todos esos detalles aquí, pero el Apocalipsis está lleno de menciones a la vida. El libro de la vida, el agua de la vida, el árbol de la vida. Todas ellas son menciones a la vida, porque Dios es un Dios de vida. Cristo es un Dios de vida. Y Él justamente experimentó la muerte para darnos a nosotros la preciosa oportunidad de ser también vencedores sobre la muerte. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Acompáñenme por favor al libro de Hebreos. Vamos a usar mucho la Biblia en esta semana. Libro de Hebreos, el capítulo 2. Y el versículo 14, dice el apóstol,
Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. Qué pasaje tan precioso. El mismo Señor tomó nuestra naturaleza humana mortal para experimentar la muerte, y por medio de esa muerte, aquí hay una paradoja interesante, arrebatarle o destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vamos a explicar esto, hermanos. Cuando Jesús, o mejor dicho, antes de Jesús encarnarse, el imperio de la muerte lo tenía el diablo. ¿Qué quiere decir eso? Toda persona que murió antes de Cristo estaba condenado a no levantarse jamás. Nunca. Porque la única forma de escapar a la condenación del pecado, que es la muerte, era la única forma que el Dios encarnado, Jesucristo, venciera el pecado y la muerte. Recuperar las llaves, por eso le dice a Juan, mira, yo tengo las llaves. ¿A quién se las quitó? Al diablo. Porque él tenía encerrado bajo el sepulcro a todos los que morían, y esas almas jamás volverán a ver la vida. Esa era la gloria de Satanás. Por eso dice, él tenía el imperio de la muerte. Pero Cristo, victorioso sobre el pecado, descendió a la experiencia de la muerte, y por el poder del Espíritu Santo no solamente venció el pecado, sino que venció la misma muerte. Y entonces se quedó él con la llave. Ahora Jesús va a sacar de la muerte a todo el que él quiera, a todo el que en él confía. Esa es nuestra esperanza, FIFO. Jesús tiene la llave. Se la quitó a Satanás. Y ahora, cuando llevamos a nuestros muertos a la tumba, ¿a quién se lo estamos entregando realmente? A Jesús. Porque Jesús tiene la llave. De modo que cuando llevamos nuestros muertos, se los entregamos a Jesús. Y Él allí los guarda. Y nos dice, no te preocupes, hermano Emmons, Jesús tiene la llave. Jesús tiene la llave. Y este mensaje poderoso ha librado del temor a todos los que estábamos temerosos por la muerte. La palabra del Señor dice que hay una muerte segunda. ¿Ustedes habían escuchado de la muerte segunda? ¿Qué es la muerte segunda? ¿Cómo se puede morir dos veces? Ese es el tema que está en Apocalipsis también. Apocalipsis habla de una muerte segunda, ¿o no? Vamos a ir al libro de Apocalipsis, vamos a revisarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y van a ser atribulados por 10 días. Sean fieles, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida.
Bueno, les dejo una tarea pues para que la hagan esta noche o mañana. ¿Cuántas menciones a la vida aparecen en Apocalipsis? Habíamos dicho el árbol de la vida, el agua de la vida, el libro de la vida, y aquí aparece la corona de la vida, porque el mensaje de Apocalipsis es vida, vida, victoria sobre la muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, verso 11. El que venciere no sufrirá daño, ¿de qué? De la segunda muerte. El libro de Apocalipsis es el único lugar de la Biblia donde se menciona la segunda muerte. Es el único. Así que hay dos muertes. Hay una muerte que es la que todos nosotros en algún momento de la vida padecemos. Es consecuencia general del pecado, así como lo son las enfermedades. Se enferman los buenos y se enferman los malos. Se mueren los buenos y se mueren los malos. Son consecuencias generales. Todos tenemos en algún momento que experimentar la muerte. Pero vamos a mirar un poquito más de cerca. Entonces, ¿qué es la muerte segunda? En el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, acompáñenme a mí allí un momento, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que una experiencia que todo cristiano, todo aquel que muere en la fe del Hijo de Dios va a experimentar, va a ser la resurrección, el regreso a la vida. Gloria al Señor. La propuesta de Cristo para la muerte no es la transmigración de las almas de Platón, no es la reencarnación de los Hare Krishna, no es la vida en forma espiritual o de alma que enseña el mundo evangélico, católico o lo que sea. Todo eso es la base del espiritismo. Lo que Cristo presenta como solución para la muerte es la resurrección. Porque todo aquel que está allí durmiendo, el Señor Jesucristo, en el momento señalado, que no es otro que su segunda venida, entonces levantará a todos los que murieron en él. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, a ver en unos 5 minutitos si podemos ir cerrando. Apocalipsis capítulo 20. Dice en el versículo 4, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y aquí va la mención otra vez. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Ahora, usted se dio cuenta de lo que dice allí. ¿Cuántos grupos finalmente frente a la muerte vamos a tener?
¿Cuántos grupos se definen aquí en Apocalipsis 20? Solo 2. Hay un grupo de los que experimentan la muerte, porque 1 Tesalonicenses 4 me habla de que va a haber algunos, como decíamos esta mañana, que nunca pasarán por la experiencia de la muerte. Pero los muertos, solo habrán 2 grupos de aquellos que experimentaron la muerte. Solo 2. Un grupo que vuelve a vivir. ¿Cuándo vuelve a vivir? Cuando Cristo viene por segunda vez, en el mismo comienzo de los 1000 años. Por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque vuelve a la vida. Los otros muertos, que ya sabemos quiénes son, porque hay solo 2 grupos. Entonces los otros muertos son los que no murieron en Cristo, son los que murieron en sus desmanes, son los que murieron en sus pecados, son los que murieron en su ignorancia voluntaria, son los que murieron en su rebeldía. Esos otros muertos van a resucitar, ¿cuándo? En la segunda resurrección, al fin de los 1000 años. Pero van a resucitar, ¿para qué? Para morir por segunda vez. Esa es la muerte segunda. Para morir por segunda vez. Por eso dice aquí Apocalipsis, esa es la segunda muerte. ¿Dónde quieres estar? Bueno, la mayoría querrá, no, ninguno, pastor, yo quiero estar vivo cuando Cristo venga. Bueno, está bien, esa es una buena aspiración. Naturalmente todos queremos estar de pie. Yo quiero estar vivo cuando Cristo venga. Pero si llegásemos a experimentar la realidad dura de la muerte, el Señor tiene para nosotros una solución que ya la compró con su sangre, porque se quedó con la llave. Se quedó con la llave. Franco, se quedó con la llave para sacar a tu hermanito, para sacar a Dayana, para sacar a Rodney, para devolverme a mi papá. El libro de Oseas, el capítulo 13. Versículo 14. Mira esta preciosura. Quiero regalarles este texto. Quiero que lo graben, lo subrayen en sus Biblias. Es un texto precioso. Oseas, capítulo 13, versículo 14. De la mano del sepulcro los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice Jesús. Yo seré tu destrucción, oh sepulcro. Dios, 800 o 700 años antes de Cristo, a través del profeta Oseas, decretó la muerte de la muerte. Decretó la destrucción del sepulcro maldito que mantiene alejados a nuestros familiares. No será más. La hora es, dijo Jesucristo, en la que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz y los regresaré a la vida. En el libro de Apocalipsis, vean lo que pasa. Qué interesante. Apocalipsis, capítulo 20. Versículos 12 y 13. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro ¿de qué? De la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el sepulcro entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Una pregunta: si las personas cuando mueren van al cielo o a algún otro lugar, ¿por qué dice aquí que el sepulcro entregó sus muertos? Porque el muerto no va a ninguna parte, sino al sepulcro. Luego dice el versículo 14, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda entonces? Es el lago de fuego y azufre. ¿Qué es el lago de fuego y azufre? La destrucción total, la aniquilación total, la desaparición total. Y esa muerte segunda, ese lago de fuego y azufre, va a destruir a Satanás, a todas las fuerzas que se coaligaron contra Jesucristo, va a acabar con los que renunciaron a Cristo y va a acabar incluso con la misma muerte y el sepulcro. Es la desaparición total de toda esa experiencia dolorosa y terrible que hemos vivido desde que Adán y Eva fracasaron en el Edén. No más funerales, no más cementerios, no más urnas, no más despedidas, no más muerte. El mensaje de Apocalipsis es la destrucción de la muerte y la victoria de la vida. Por eso dice Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, incluyendo la muerte, pasaron. Querido amigo, si has experimentado la muerte de un familiar, de un amigo muy querido, Apocalipsis tiene consuelo para ti. Jesús se quedó con la llave y tiene guardado en el sepulcro con seguridad a todos sus hijos. En el momento preciso tocará la puerta, abrirá y: hijo mío, se acabó, nos vamos a casa, nunca más veremos la muerte.